Amén. Muy buenas noches, hermano. Él es santo, amén. Él es el Cordero, amén. Santo por siempre. Bienvenido. Antes de tomar asiento, salude a las personas que están a su alrededor y dígale: qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto verte, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, bienvenida. Bienvenidos. Santo, santo, santo. Amén. Amén. Anoche tuvimos un servicio muy bueno. No sé cuántos estuvieron, pero fue una palabra tremenda la que tuvimos anoche. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena y mañana tenemos las 7 palabras últimas de Jesús. Mañana estaremos dando lo que Jesús dijo en la cruz. Por eso es muy importante que usted venga, que no se pierda el día de mañana, porque va a ser un tiempo muy glorioso, igual que hoy en la noche. Igual que hoy en la noche va a ser un tiempo, gracias, muy bonito, porque vamos a estar hablando acerca de lo que Jesús hizo en la última cena. Y el domingo vamos a tener la reunión de resurrección a las 6 de la mañana en la plaza, ahí atrás del palacio. Ahí nos vamos a estar reuniendo todos para celebrar que Jesús no quedó muerto, que Jesús está vivo. Amén. Y vamos a anunciar a la ciudad. Dice la Escritura que las mujeres fueron muy de mañana. Y de eso se va a estar hablando el día domingo. Como estas mujeres fueron a la tumba. Realmente no estaban esperando lo que vieron, pero se sorprendieron cuando Jesús les habla y empezaron a anunciarlo. Por eso fueron mujeres las que fueron, porque sabía Jesús que se iba a comunicar bien rápido, y se extendió por todos los lugares y fueron a los discípulos y a mucha gente. Eso va a ser el domingo. El domingo vamos a tener una sola reunión a las 10:30 de la mañana, aquí. Primero el de las 6 de la mañana en la plaza, y luego a las 10:30 volvemos aquí. Amén. Y vamos a tener la reunión aquí. Entonces no se lo pierda, va a ser algo glorioso. Y bueno, vamos a entrar. Voy a tratar de explicar lo que pasó en esa semana, en esa cena, en esa Pascua, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la Pascua y de por qué la importancia de la Pascua. Lo vamos a estar viendo ahorita, en este momento. Así que prepárese, tenga paciencia, porque me gustaría profundizar un poco más que las reuniones normales, y vamos a tomar el pan y la copa en un momento más, después de que estemos explicando esto. ¿Por qué no oramos juntos? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche es una noche muy importante, Señor, porque tú dijiste a tus discípulos y nos ordenaste a nosotros que lo hiciéramos en memoria de ti, recordando lo que tú hiciste, Jesús,
Y hoy queremos recordar aquello que nos hizo libres. Hoy queremos recordar aquello que nos dio el perdón. Queremos recordar aquello que nos dio salvación, aquello que nos dio vida eterna. Hoy estamos abiertos, Jesús, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Queremos recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si hay algunas personas que nos visitan por primera vez. ¿Habrá alguien que venga por primera vez? Nada más para saludarlo. Qué bueno que todos son de aquí de la casa. Y me da gusto ver la iglesia con un muy buen número de asistentes. Nuestros jóvenes ahorita todos andan en un campamento. Y he estado recibiendo noticias de una tremenda bendición que han estado teniendo ahí. Tuvimos algunos invitados, conferencistas, y me dijeron, todos estuvieron ahí llorando, quebrantados, viendo lo que les exponían en la palabra. Y eso me da mucho gusto. Así que ellos regresan el sábado para incorporarse el domingo ya a la celebración final de Semana Santa. Muy bien, yo quisiera empezar leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo número 22, verso 14. Lucas 22, desde el 14 vamos a leer. Y vamos a leer hasta el 20. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es en mi sangre, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí estamos viendo las palabras de Jesús en uno de los evangelios, cómo él se sienta con los discípulos y toma la Pascua. La Pascua, ¿de dónde se origina la cena? De la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua fue instituida por Dios, directamente por Dios, cuando el pueblo de Israel, después de 400 años de esclavitud, había determinado que fuera liberado. Y le dijo a Moisés, vas a hacer lo siguiente, y le dio la instrucción precisa de separar un cordero sin defecto, un cordero sin mancha, separarlo porque lo iban a cocinar, lo iban a asar, más bien, no podía cocerse, no podía, sino tenía que ser asado el cordero. Y Dios le dice a Moisés: con la sangre del cordero vas a tomarla
y vas a poner en los dinteles y en los postes de la puerta, vas a marcarlos con la sangre del cordero. Entonces tomaron la sangre y la untaban, y le dijo: porque esa noche va a pasar la prueba final al pueblo de Egipto, y donde vea el ángel que voy a enviar la sangre por señal, el ángel va a pasar. Por eso Pascua significa pasar sobre. La Pascua significa pasar sobre el lugar donde estaba la sangre por señal. Y él le dijo: vas a comer pan. El pan es sin levadura. Vas a hacer un pan sin levadura, donde lo vas a cocinar y lo van a comer. Prepárense, porque después de esto el faraón los va a dejar ir libres. Van a salir de Egipto. Júntense con familias y hagan esto. Entonces también había unas hierbas amargas que se involucran en la Pascua. Y esta Pascua se celebró por generaciones y por miles de años. Esta Pascua empezó a celebrarse muchos años, cientos de años se empezó a celebrar las generaciones. Y Jesús, nuestro Señor, cuando viene a la tierra, cuando desciende, celebraba la Pascua. Desde chiquitos con sus papás, desde que nació, se reunían los padres y tenían la Pascua. Tenían los instrumentos, el cordero lo apartaban, el pan lo cocían, preparaban el vino, preparaban el pan, preparaban el cordero y se reunían. Y cuando ellos se reunían, dice la Biblia, que el padre o la cabeza del hogar tomaba tiempo para explicarles el porqué de la Pascua. Y les explicaban a los niños, a las generaciones, les explicaban y les decían: esta Pascua es un estatuto, puedo decirlo, instituido por Dios perpetuamente. Tenemos que celebrarlo y anunciar la forma en que nuestro Dios nos liberó de la esclavitud después de haber padecido amargamente, que eran las hierbas amargas que formaban parte de la cena, esas hierbas amargas expresaban la amargura que vivió el pueblo por 400 años. El pan sin levadura, el pan representaba, no pudieron fermentarlo porque la Pascua representaba también una urgencia de salir y no había tiempo. Por eso el pan se coció sin levadura, porque tenían que salir rápido tenían que salir. Y eso Jesús lo celebró por muchos años mientras estuvo aquí en la tierra. Se reunía con sus padres y todas las familias celebraban la Pascua. Y era una fiesta, una de las fiestas solemnes, una de las fiestas que no se podía pasar, una de las fiestas que no se podía excluir. Era una fiesta que tenía que hacerse. Ahora, quiero explicarles un poco de cómo es que Jesús viene. Y esta Pascua de Moisés, esta Pascua que se celebró con Moisés para liberar al pueblo, venía a hacerse una realidad en la vida de Jesús para liberar
a la humanidad. Escuche bien para dónde voy. La Pascua de Moisés fue un prototipo de lo que Jesús haría aquí en la tierra, tomando Él, entregando Él su cuerpo que representa el pan y derramando su sangre que representa al cordero. Al cordero. El cordero tenía que ser sin defecto, sin mancha, un cordero completamente sano. Y quiero entrar ahora el por qué el pan. Voy a hablar primero del pan, Este es el tipo de pan sin levadura. Pero era un pan que se partía, era un pan que se quebraba, un pan sin levadura que se quebraba, se partía allí en esta celebración. Y ahorita voy a tomar el tiempo para partirlo, pero quiero explicarles un poquito del simbolismo del pan. El pan representaba su cuerpo físico, porque él mismo dijo, este es mi cuerpo. Levantó el pan y dijo, este es mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué el pan? ¿Por qué dice él, este es mi cuerpo? ¿Por qué? Bueno, Jesús sabía, él sabía que estaba en la última cena, en la última Pascua. Él dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, cuánto he deseado. Y cuando tú entiendes y empiezas a leer, dices tú, el Señor Jesús sabía perfectamente bien lo que venía, como él, esa Pascua era la última Pascua que él iba a tomar. Esa era la última Pascua en la cual él iba a participar, porque él sabía que su cuerpo se volvería ese pan que era su propio cuerpo, que iba a ser entregado. Nadie lo obligaba, él voluntariamente estaba entregando su cuerpo, él voluntariamente estaba entregándose a sí mismo. Él estaba en esa mesa con sus discípulos, él estaba a punto de ser crucificado. Después de muy pocas horas de que tomaron la cena o la Pascua, vinieron y lo aprendieron y se lo llevaron, y no pasó el día sin que Jesús pasara por todo lo que sabemos y vamos a explicar mañana, hasta que fue llevado a la cruz. Ahora, la Pascua se celebraba de las 6 de la tarde de un día a las 6 de la tarde del otro día. Ese es el calendario. Así la celebran hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la celebran de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Jesús tomó la Pascua con sus discípulos cuando empezaba las 6 de la tarde del día, no cuando terminaba el día a las 6 de la tarde. Otra vez, esto es importante. Jesús tomó la Pascua cuando empezó el día pascual, el día para celebrar la cena. Los demás la celebraron al siguiente día. Por eso Jesús muere en ese día de la Pascua, pero él ya la había celebrado. Y dice la Biblia, hay muchos pasajes que dicen que crucificaron a Jesús a la misma hora que estaban sacrificando al Cordero Pascual. Escuche bien. ¿Por qué?
porque Él era el Cordero que había sido separado y que estaba listo para ser sacrificado. Por eso los líderes religiosos apuraron para que muriera y fuera quitado, porque después venía el día de reposo, y en el día de reposo nadie podía estar colgado, nadie podía estar exhibido. Pero lo voy a explicar un poquito más adelante. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Él dice cuando toma el pan, este es mi cuerpo. Quiere decir, estoy a punto de dar mi vida entera por ustedes. Estoy a punto de dar mi vida entera por ti. ¿Por qué estaba Jesús reemplazando ese pan de la Pascua? ¿Por qué? Porque Él estaba tomando ese pan que se comía en la Pascua. Era un pan sin levadura, un pan que representaba la salida rápida de Egipto. El pan era un pan que se tenía que cocer muy rápido porque no había tiempo y el pueblo iba a salir rápidamente. El cuerpo de Jesucristo estaba tomando ese lugar del pan porque iba a haber una tremenda liberación tan rápida. El pueblo no esperaba la liberación tan rápida que iba a haber, y Jesucristo estaba tomando el lugar del pan, estaba tomando el lugar de ese pan sin levadura. No podía nadie más tomar ese lugar del pan sin levadura, porque Jesús nuestro Señor, hermanos, la levadura representa el pecado, representa la contaminación, representa la impureza. Por eso dice una de las parábolas: un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso debería de ser un pan sin levadura, y nuestro Señor Jesucristo estaba tomando ese lugar de la Pascua, porque tenía que ser. En el libro de Éxodo, capítulo 12, si lo lee usted, ahí va a ver todo lo que le conté ahorita, cómo era la salida rápida de Egipto. Jesús estaba significando ese pan, ya no era un recuerdo del pasado. Ahora Jesús, al poner su cuerpo, su mismo cuerpo, representando ese pan, no solamente estaba recordando el pasado, sino lo que estaba sucediendo ahí en esa Pascua, al tomar Él y decir: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Él estaba diciendo: sí es cierto lo del pasado, pero pongan sus ojos también en lo que está por suceder, en lo que estoy haciendo ahora. Estoy representando el Cordero de Dios aquí delante de ustedes. El pan sin levadura representa un pan sin contaminación. Jesús dijo: este es mi cuerpo, representado en un cuerpo sin contaminación y sin pecado. Nadie podía tomar ese lugar, nadie podía tomar el lugar de ese pan, porque era un pan sin contaminación, un pan sin pecado. Y por eso Jesús: este es mi cuerpo. Yo soy, que Juan capítulo 6 verso 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ese es el pan que representa nuestro Señor Jesucristo. Y la Pascua original de Éxodo era cuando Dios liberó al pueblo de Israel del dominio de los egipcios, y les dijo: coman pan sin levadura junto con el cordero pascual. Eso fue porque salieron apresuradamente y no hubo tiempo para fermentar la masa. No comeréis, y quedó perpetuamente ahí en el libro de Deuteronomio, y en el mismo Éxodo habla: no comeréis pan con levadura, porque deprisa saliste de la tierra de Egipto. ¿Qué simboliza la Pascua? La Pascua simboliza urgencia. La Pascua
fue una urgencia de salir, una urgencia de terminar, una urgencia de acabar con la esclavitud, una urgencia de ir rápido, de tomar las cosas, una urgencia, no había tiempo. El Señor le dijo a Moisés: diles, es esta noche, así lo van a hacer, y van a salir urgentemente, van a rogarles que se vayan, van a venir y van a decir: vayan, sálganse, llévense todo, porque se acuerdan que habían ido a pedirles de alguna manera permiso de salir, y el faraón se negaba y se negaba y se negaba. Y con este ángel que pasó precisamente en esa Pascua, en esa noche, hubo una tremenda mortandad de los primogénitos de animales y de los egipcios y de todos los que estaban ahí donde no estaba la sangre puesta. Hubo una mortandad impresionante, hasta el hijo de Faraón, muere el hijo del Faraón y se levanta, y había un dolor, había un luto tremendo, que les dicen: salgan rápido, que se lleven todo, llévense sus pertenencias, apresuradamente salgan de aquí. La pureza, la levadura en la Biblia muchas veces representa el pecado. El pecado, la levadura representa el pecado. Por eso un pan sin levadura, la levadura representa la corrupción, la levadura representa la impureza. La separación también era un momento donde se separaban del pueblo egipto. Era un momento donde había una separación, donde el pueblo marcaba una distancia, donde el pueblo pintaba una raya, donde no había comunión con el pecado, donde no había comunión con la maldad, donde decíamos: no tenemos nada en común, nuestro Dios es uno, nuestro Dios es el Dios Yahvé, el Dios todopoderoso. Ese es nuestro Dios y a ese servimos. Y hoy nos separamos de toda idolatría, nos separamos de toda práctica, nos separamos de todo ídolo, nos separamos para ir a celebrar con nuestro único y verdadero Dios. Amén, amén. Déselo a Él. Ahora, en 1 Corintios capítulo 5 verso 6, Pablo hace una conexión entre la Pascua y el pan sin levadura y la vida cristiana. Fíjese, escuche bien lo que dijo Pablo. Estoy hablando del pan, ¿ok? Ahorita voy a hablar de la sangre y luego voy a hablar, para cerrar, de los beneficios después de la Pascua que sucedieron cuando participamos de la Pascua. Dice en 1 Corintios 5, 6, dice: no es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Limpiémonos de la levadura antigua, limpiémonos de aquello que contamina, limpiémonos de aquello que produce pecado, limpiémonos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, la Pascua que es Cristo, dice, ya fue sacrificada por nosotros. Ya Pablo estaba diciendo: esa Pascua ya pasó, esa Pascua se sacrificó por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? Eso es la Pascua. Limpiaos pues de la vieja levadura, dice. Ahora, Cristo es el pan sin levadura. Cristo es el pan sin levadura. Cristo nuestro Señor es sin pecado. Cristo nuestro Señor es
puro. Cristo nuestro Señor es perfecto. El pan que tomamos representa su cuerpo sin mancha. El pan que tomamos representa su cuerpo sin mancha, entregado por nosotros. Tomar pan sin levadura es recordar que nosotros somos llamados a vivir sin pecado, separados para Dios. Amén. ¿Por qué el pan sin levadura? Porque Cristo es sin pecado. Porque la salvación fue urgente y poderosa. Urgente y poderosa. Porque Él desea que vivamos en pureza y sinceridad. Ahora, dentro de esta Pascua, el Señor también habla y dice: haced esto en memoria de mí. Tomó el pan, lo partió, lo pasó y dijo: haced esto en memoria de mí. Él quería que jamás, nunca nosotros nos olvidáramos de ese sacrificio. Que no nos olvidáramos de ese sacrificio. Que recordemos cada vez que partimos el pan, que recordemos cada vez que partimos el pan, que Jesús se partió por nosotros. Jesús se partió por nosotros. Cuando tomamos el pan en la Santa Cena, hermanos, no es un rito vacío. No es un rito vacío. No podemos tomarlo así. Estamos entrando en una comunión con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y recordamos en memoria de Él, recordamos, honramos y renovamos nuestra entrega a nuestro Señor Jesús. Aquel que entregó su vida por nosotros, lo hacemos nosotros también. Ahora, en relación a la sangre, Jesús después tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, esta es mi sangre. Y la Biblia habla en el libro de Hebreos, fíjese la importancia de conocer lo que dice la Biblia. En el libro de Hebreos, capítulo número 10, le voy a leer algunos versos. Dice, empezando con el verso 3, 10:3, dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La sangre no puede, de los animales, no pueden quitar los pecados. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron.
las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y dice: quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir? La Biblia está diciendo que los sacrificios de los corderos pascuales y los sacrificios que hacían los líderes religiosos no quitaban el pecado, no lo quitaban, lo cubrían, pero el pecado seguía ahí. No lo quitaban, lo cubrían. Por eso era tan importante, cada año lo tenían que hacer, y cada año tenían que recordar, y cada año tenían que ofrecer sacrificios, y cada año tenían que sacrificar animales para venir y el pueblo estar y cubrir la maldad y el pecado que habían cometido, pero no podía ser borrado. Cuando Jesús dice: esta es mi sangre, Él está diciendo: ya no más sangre de animales. Ahora es mi propia sangre la que será derramada por ustedes. Ya no más. Ahora es mi propia sangre que será derramada por ustedes. Es un acto de parte de nuestro Señor Jesucristo de absoluto amor y de una entrega total por ti. Ahora, dentro de la declaración que hizo Jesús en esa cena, Él habla y dice: es la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto. El primer pacto era un pacto externo, era un pacto que se había hecho con ley, una ley escrita en tablas. Era un pacto que era difícil cumplir, era un pacto que era difícil llevar. Se les dieron los mandamientos, se les dieron las ordenanzas, y el pueblo difícilmente podía cumplirlo. La persona difícilmente podía cumplirlo, porque el hombre es pecador. No había forma de que el hombre cumpliera con esa ley. No había forma de que el hombre pudiera someterse a esa ley. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Y dice la Biblia que se basaba en una obediencia humana. Por eso requería repetidos sacrificios. Por eso el pacto antiguo requería repetidos sacrificios, donde venían todos sabiendo que no habían podido cumplir y ofrecían sacrificios de animales. Y otra vez venían todos y ofrecían sacrificios de animales. Y otra vez venían y ofrecían sacrificios de animales, porque el hombre de por sí no podía. Y otra vez. Pero el nuevo pacto del cual habla Jesús, cuando estaba ahí en esa cena, habla: esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre que va a traer un nuevo pacto que no se puede eliminar, no se puede cancelar, no se puede romper. Es un pacto que va a traer gracia, es un pacto que va a traer perdón, es un pacto que va a traer restauración, es un pacto que va a traer liberación, es un pacto que va a traer vida eterna, es un pacto donde la sangre del Cordero, la sangre que va a ser derramada, es mi propia sangre. Por eso Él decía: esta es mi sangre, la
sangre del nuevo pacto. Él sabía a lo que se estaba refiriendo. Él decía, esta es la sangre, no es la sangre de un animalito, no es la sangre, es la sangre, mi propia sangre. Por eso él se levantó y le dijo a sus discípulos, esta es mi sangre, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros va a ser derramada. Porque él sabía en esa cena que estaba a unas cuantas horas de ser llevado a la cruz, de ser llevado ahí y derramar su propia sangre, y esa sangre iba a romper todo lo que impedía que el hombre pudiera obtener la salvación, que pudiera obtener la vida, que pudiera obtener el perdón. Ahí se iba a quebrar, porque se estaba pagando no con la sangre de un animal, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Iba a ser derramada. Por eso él declaraba, esta es mi sangre. Amén. La sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto. Era un pacto nuevo, no escrito en tablas, sino escrito en nuestro corazón, en nuestro corazón. Se basa no por las obras de las personas, no por las obras de las personas, no por lo que tú haces, no por lo que tú haces, se basa por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No puedes tú pagar un precio por ese don de la vida eterna. No puedes pagar tú absolutamente nada para recibir esa gracia. Es la gracia que nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre, nos estaba trayendo a nosotros por medio de Cristo. Un solo sacrificio, un solo sacrificio perfecto, un solo sacrificio perfecto, un solo sacrificio eterno, un solo sacrificio, ningún otro sacrificio, un solo sacrificio perfecto y un solo sacrificio eterno, y es el de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa para nosotros el día de hoy? ¿Qué significa esta cena, este pacto, esta sangre? Cuando Jesús dice que es la sangre del nuevo pacto, Él está inaugurando una nueva etapa espiritual en la humanidad, en nosotros. Cuando Él dice, esta es la sangre del nuevo pacto, hoy inicia una nueva etapa. Hoy inicia una nueva era. Hoy inicia espiritualmente un nuevo tiempo. Hoy el pecado no solo se cubre el pecado, su sangre no cubre el pecado, su sangre limpia y borra el pecado de todos nosotros que nos acercamos a Él y nos arrepentimos, y Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Es una sangre no que cubre, es una sangre que nos limpia, es una sangre que nos purifica, es una sangre que rompe la maldición, es una sangre que rompe con el pecado, es una sangre que te da la vida eterna. Eso es lo que significa la sangre que limpia y borra. Y nos abre también, hermanos, esa sangre, una relación directa con el Padre, una relación directa con Dios, sin necesidad de rituales, sin necesidad de rituales y sin necesidad de intermediarios. Nos abre el camino para participar de esa relación íntima con Dios. Y hoy, hermanos, no tenemos que ganarnos el amor de Dios.
Por eso dice la Biblia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará de su amor? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte. Y termina diciendo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Su sangre ya me aseguró su amor. Su sangre ya nos aseguró el amor de Dios. Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Cuánto he deseado. Era una despedida, hermanos. Él, aunque era la última cena, él lo estaba deseando. Era un momento íntimo con ellos, era un momento donde mostraba que no era una obligación, porque él lo deseaba. Él lo deseaba. Él dice, cuánto he deseado, cuánto he deseado. Era un profundo deseo, un profundo anhelo de compartir su corazón antes de entregar su vida a pocas horas. La Pascua apuntaba a Él. La Pascua siempre fue Él. La Pascua desde el principio, desde que se instituyó por Moisés, apuntaba a la liberación venidera, apuntaba al sacrificio de los instrumentos, el pan sin levadura, el cordero sin mancha, la sangre derramada, el pan partido, las hierbas amargas, apuntaban hacia Jesús. Siempre apuntaron hacia Jesús, siempre apuntaron hacia Jesús. Y Jesús sabía que Él tenía que venir a la tierra y participar de esa Pascua, que esa Pascua se cumpliera en Él se cumpliera esa Pascua, porque Él era la Pascua, hermanos. Él era la Pascua. Él era el verdadero Cordero Pascual. Él era el verdadero Cordero. Él era, en esa cena estaban conmemorando, sí estaban conmemorando el pasado, pero anunciaban la redención eterna, hermano. Estaban volteando al pasado por la liberación de Egipto, pero Él estaba anunciando ahí en esa Pascua, cuando decía, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de que padezca. Él estaba anunciando la redención eterna. Él estaba anunciando lo que se iba a lograr con ese sacrificio de Él. Él lo estaba anunciando. Porque Él sabía que después de esa Pascua vendría la cruz, vendría la muerte, pero también vendría la salvación. Ahora, quiero compartirte algunas de las cosas que pasaron después de la Pascua. La Pascua y la Santa Cena abrieron una brecha para tremendas bendiciones. Escúchame bien. En el libro de Éxodo, cuando se participó de la Pascua, hubo un rompimiento de la esclavitud por 400 años. Otra vez, la Pascua abrió el camino. Por eso mi esposa y yo a veces celebramos la Santa Cena en la casa, solos, porque
cuando tú anuncias la Pascua, cuando tú anuncias la Santa Cena, Corintios dice que anunciamos la venida del Señor, y también anunciamos lo que pasó. Cuando recordamos, anunciamos lo que pasó, anunciamos que somos libres, anunciamos que el enemigo ya no puede operar más en nuestra familia, que ya no puede operar más en nuestros hijos, que ya no puede operar más en nuestra economía. Anunciamos y recordamos lo que le pasó al enemigo, y le decimos al enemigo: saca las manos, porque no tienes derecho, no tienes derecho. Y eso fue lo que pasó en la Pascua con Moisés. Esa Pascua quitó las manos del enemigo del pueblo. Esa Pascua quitó las manos del faraón del pueblo. Esa Pascua abrió la brecha para que el pueblo saliera. Esa Pascua lo que hizo fue traer una tremenda liberación, hermanos. Y esa Pascua, hermanos, esa Santa Cena sigue trayendo y preparando el camino para una poderosa salida de cualquier circunstancia o situación en la que tú te encuentres. ¿No me está entendiendo? Esa Pascua, esa Santa Cena trae, pone delante de nosotros esa brecha, igual que pasó con el pueblo de Israel al celebrar esa Pascua después de haber estado dominados por el enemigo. Dice la palabra que en esa Pascua el pueblo sale rápidamente después de tener esclavitud y después de estar en yugo, sale rápidamente. Y también dice, cuando lees tú el libro de Éxodo, en el capítulo 12, dice que cuando ellos estaban partiendo, cuando ellos iban a partir, dice que fueron con las personas, con los ciudadanos de Egipto, fueron ahí, y dice que les pidieron cosas para llevarse con ellos, y dice que les daban oro, y les daban plata, y les daban, y dice Éxodo, dice que saquearon a los egipcios antes de salir. Voluntariamente los egipcios le dijeron: vete, llévatelo. Y ellos fueron y cargaron con muchas de las cosas que los egipcios tenían de valor, y se las dieron al pueblo, hermanos, se los dieron al pueblo. Y es el momento no solamente de salir de la esclavitud, no es solamente de salir de la situación en la que te encuentras, no es solamente salir de la tristeza, puede ser, o de la depresión, puede ser, o de la situación difícil. No solamente eso, también se abre una brecha para que recuperes todo aquello que te fue quitado, aquello que te fue robado. En 400 años al pueblo lo recuperó en una noche se presentó y fue liberado. Ese pueblo no solamente fue liberado con las manos vacías, ese pueblo se llevó el botín de los egipcios, ese pueblo sacó las cosas que los egipcios tenían de valor, se las entregaron. Dice, lea Éxodo, y dice que se las entregaron al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se fue con todo su ganado, se fue con todas sus cosas, y se fue también con las cosas de los egipcios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Prepárate y cree. Prepárate y cree que participar de la Pascua, recordar lo que Jesús hizo, trae liberación. Por eso ahorita en el canto decía: Él nos ha invitado a la mesa. Aunque éramos desconocidos, nos ha invitado a la mesa. Él nos convocó y nos llamó. Dice la Biblia que Él invitó, el jefe de la casa, el rey, invitó a los conocidos, y fue y les dijo a los conocidos: vengan, porque el banquete está servido para ustedes.
Y los conocidos le dijeron al enviado: discúlpanos, pero no podemos ir porque estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados. Y el otro: es que tengo que ir y hacer esto, no puedo ir a la invitación que nos hace el rey. Y el otro decía: pero es que no se puede. Y dicen que el rey se molestó tanto, pero la mesa estaba dispuesta. Y dice: vayan a las plazas, vayan a Linares, vayan a las colonias de Linares, invítenlos, díganles que vengan, que vengan. Y entraron y vinieron y llenaron las mesas, y se llenó aquel lugar, porque se separó un lugar para ti. Se separó un lugar para que tú pudieras estar. El pueblo salió con un grande botín. El pueblo salió con tremenda liberación. El pueblo salió con tremendas cosas. El pueblo se abrió la puerta. Se abrió la puerta. En esa Pascua se abrieron las puertas. Y lo que sucedió de ahí más estaba el mar delante de ellos. El mar estaba delante de ellos, y el enemigo quería llegar y volverlos a la esclavitud. Pero el Señor abrió el mar delante de ellos, abrió el mar y los hizo pasar por ahí en seco. Ahí los hizo pasar para que no fueran tocados por el enemigo. Se abrió la puerta, pero después que pasaron, dice la palabra que se cerró la puerta. Tu enemigo no te va a poder alcanzar, tu enemigo no te va a poder atrapar, tu enemigo no va a poder recuperar, no va a poder sacar lo que él quería, no va a volver a esclavizarte, no te va a regresar. El enemigo no va a poder, porque va a ser destruido. Dios le dijo a Moisés: ese ejército que ves ahí, bueno, desde ahorita te digo que no los vas a volver a ver jamás. Jamás van a poder hacerte daño nuevamente. Nunca más te van a hacer daño nuevamente, porque no los vas a ver nuevamente más. Amén. Amén. Eso pasó después de una Pascua. Pero mire, todavía no acabo. Dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 5, verso 10. Mire lo que dice. Mire lo que dice, lo que pasó. Dice: estando Josué cerca de Jericó, es 5:10, sí. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Fíjate, Josué ya había pasado el Jordán, pero todavía caía maná. Todavía estaban siendo alimentados del cielo. Todavía. Pero fíjate lo que pasa después de la Pascua que celebró Josué. Ya Moisés ya había muerto, pero Josué se levanta y le dice: ahora te toca, Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de noche y de día, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque yo voy a estar contigo, te voy a acompañar, no te voy a dejar, yo voy a estar contigo. Y Josué toma el lugar y le dice Dios: adelante, y pasa el Jordán, se abren las aguas, igual que se abrió el mar cuando Moisés pasó, y pasa Josué. Y dice: al otro día de la Pascua, dice, ya estaban de aquel lado, dice, y al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra. Fíjate, a ver, uno antes en el 10.
se acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Estaban ellos viendo la ciudad de Jericó, la ciudad de Jericó que estaba amurallada, la ciudad de Jericó, el pueblo, la nación de Jericó, que era una fortaleza con un ejército poderoso. Ahí estaba Josué, ahí viendo en la llanura afuera de Jericó, viendo a Jericó, y dice la Biblia que ahí tomaron ellos la Pascua, tomaron la Pascua, ahí tomaron el pan, ahí repartieron el pan, ahí sacrificaron el cordero, ahí derramaron la sangre del cordero, ahí estaban todos reunidos y estaban visualizando lo que estaba ahí, la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado. Ahí estaba todavía fluyendo el maná del cielo, pero allí en esa Pascua fue que empezaron a comer del fruto de la tierra, empezaron a tomar espigas y las doraron, las asaron, exactamente no me acuerdo cómo dice, pero se hicieron el pan, hermanos, y tomaron el pan, y dice que allí fue en esa Pascua cuando el maná del cielo cesó y se abrió una brecha enorme y grande para la bendición que venía. Y dice que Josué y el pueblo de Dios empezó a comer del fruto de la tierra. Anduvieron en el desierto, estaban siendo con la provisión de Dios todos los días, el maná y el agua de la roca, el agua de la peña y la nube de día y el sol en la noche que alumbraba, la lumbre, el fuego en la noche que alumbraba, y estaban todos sí, pero Josué ya no era movido por la nube ni era movido por el fuego. Ahora Josué se adelanta, hermanos, y la nube empieza a seguir a Josué. Al revés, Josué toma el lugar que Dios le dio, celebra la Pascua después de haber cruzado el Jordán, visualiza Jericó, ahí esa ciudad imponente con murallas imponentes, impenetrables, la visualiza, y después de la Pascua es que Josué se prepara para la gran travesía que iba a dar para poder derribar esas murallas y poder empezar a tomar la tierra prometida que la tenían ocupados otras personas que Dios le había dado, y se fueron aquellas personas y la tomó. Usted sabe la historia, pero en esa Pascua también, fíjense lo que pasa. El mismo día, dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y dice, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y usted va a comer de los frutos de la tierra en abundancia. La bendición de Dios se rompe cuando después de la Pascua se rompieron de la Santa Cena lo que el Señor dijo: esta es mi sangre y este es mi cuerpo que es derramado por ustedes. Y esa sangre los limpia y los introduce a una tierra de bendición, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de bendición y de alegría, hermanos. Gócese. Wow. Dios mío. Y decía: Señor, ¿cómo explico esto, Padre? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Y mira lo que pasó. Dice, y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. Ya estaba cerca de Jericó, y alzó sus ojos, y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, prostrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, Josué, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo, hermanos. Amén. Amén.
después de haber tomado la Pascua. La Pascua. Ya voy a terminar. Le dije que tuviera paciencia, hermano. Que aún ahí lo espera. Y por último, quiero que revisemos lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo número 12, verso número 1. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes echó mano sobre personas de la iglesia y los maltrató. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. En ese hecho, Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, a los líderes, dijeron: qué bueno, Herodes, que mataste a Jacobo, hermano de Juan. Qué bueno. Se congració con ellos. Y dijo, viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Qué quería hacer con Pedro? Quería matarlo. Procedió también a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. ¿Cuáles son los días de los panes sin levadura? Los días de la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos soldados eran? ¿Cuántos? ¿4 por 4? 4 grupos de 4, 16. Para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de qué? O sea que quería matarlo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando. Se estaba celebrando una Pascua. Se estaba celebrando la Pascua ahí. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por ellos. Y luego dice el siguiente verso: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos a Pedro, se le cayeron. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Le dijo el ángel: sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro todavía no comprendía lo que estaba pasando. Pedro no entendía muy bien lo que estaba pasando. Pero fíjate lo que pasa. Y saliendo, siguiente verso: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y luego fíjate lo que pasó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. ¿Qué esperaban? Esperaban matarlo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre es Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, muchos. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Estaban orando y la ingrata no abrió la puerta, sino que corrió y les dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y se fue, salió y se fue a otro lugar. Hermanos, después de una Pascua, de una Santa Cena, el Señor trae una tremenda liberación. Amén. Y hoy, al participar, hoy quiero que participemos de la mesa juntos. Voy a pedir a nuestros hermanos que pasen. Pero también dice la Biblia que no podemos tomar de la mesa del Señor indignamente. No podemos. Es por eso que hoy tenemos que ponernos a cuentas con Él y decirle: Padre, perdóname, Señor Santo, perdóname. Perdóname, Dios mío. Perdóname, Señor. Perdona mi pecado, perdona mi pensamiento, perdona mi maldad. Perdóname, Señor, mis acciones. Perdóname. Límpiame, Señor. Porque quiero participar de esta mesa. Quiero participar de esta mesa. Y hoy lo vamos a hacer en el pan. Van a poner un pan como este, y usted va a pasar y le va a cortar un pedazo y se lo va a llevar. Se lo va a llevar. No quiera llevárselo todo, pero va a probar un pan que es sin levadura. ¿Ok? Y también vamos a tomar la copa y la vamos a llevar a nuestro lugar. Amén. ¿Está listo, hermanos? Pongámonos de pie y digámosle: Señor Santo, hoy creo lo que pasó, creo lo que pasó en esa cena, Señor, en esa Pascua. Lo creo, Señor. Creo que tú tomaste el pan. Creo que tomaste el pan, que tomaste el pan y lo quebraste, Señor Santo, lo partiste. El pan lo partiste, Señor. Y dijiste: este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que por ustedes, por todos ustedes, es entregado, es dado. Haced esto en memoria mía. Y hoy abro este tiempo para que pases y tomes la copa y el pan y la lleves contigo a tu lugar. Vamos a esperar que podamos completar con estos panes, si no tenemos los otros panes, pero pasa ahora. Cristo.
nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Yo quisiera que, si estás como familia, que salgas de tu lugar con tu familia y hagas una rueda con ellos, así como lo están haciendo ellos. Y vamos a tomarla como familia. Amén. Como familia. Tómelo con su familia. Si estás con tu esposa, hazlo. Hazlo con tu esposa. Hazlo con tus hijos. Digno de alabar, Sí, muy bien, muy bien. Cristo, nombre sin igual. Quisiera que el jefe de la familia tomara y explicara lo que es el pan. Explícale tú a tu esposa, explícale a tus hijos y dile: este es el pan que representa el cuerpo de Cristo. Dile, empieza a hablar con él, empieza a decirle a él: este es el pan que representa el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo que fue entregado. Dile, este es el pan que representa el sacrificio de nuestro Señor Jesús por nosotros. Este es el pan que rompió la enfermedad. Este es el pan que hizo que Jesús, que representa el cuerpo, y que hizo que Jesús cargara el pecado, cargara la enfermedad sobre él. Que sus hijos entiendan, que sus hijos aprendan, que le digan: este es el pan
que representa el cuerpo de nuestro Señor. Hoy, Jesús, creemos en ti. Hoy, Jesús, tomamos los beneficios de este pan, de este cuerpo tuyo. Como lo dice el profeta, que en él llevaste tú nuestra enfermedad y nuestra dolencia, y que por este pan, Señor Santo, nosotros fuimos curados. Comamos juntos del pan. Gracias, Jesús. Gracias por tu cuerpo. Ahora haga lo mismo con la copa. Empiece a decirles, dígales, esta es mi sangre. Esto representa la sangre de Jesucristo. Esto representa la sangre de Jesucristo. Jesús, tú dijiste en esa cena, tú dijiste, esta es mi sangre. Háblales a tu familia de la sangre del nuevo pacto, la sangre que trae perdón, la sangre que perdona toda falta, la sangre que perdona y borra todo pecado, la sangre que elimina la maldición, la sangre que fue derramada como pago por tu libertad, la sangre que fue derramada por tu transgresión, la sangre que fue derramada para traerte vida eterna, la sangre que fue derramada para traerte salvación. Gracias, Jesús. Gracias porque tu sangre nos limpia y nos hace ser dignos de ti, Señor. Hoy levantamos esta copa, Señor, con nuestra familia. Hoy todos como familia, Señor, levantamos esta copa, Señor, y participamos juntos, Padre. Hoy se abre una brecha para nuestra familia. Hoy se abre, Señor, un camino nuevo para nuestra familia, para nuestros hijos. Hoy se rompe, Señor Santo. Hoy se rompe, Señor Santo, toda condición contraria. Hoy se quiebra en el nombre de Jesús toda condición adversa, Padre. Hoy se abre la brecha, como abriste, Señor, el camino para que tu pueblo saliera, Señor Santo, de ahí de Egipto, como lo hiciste con Josué, Señor Santo, al cruzar, Dios mío, el Jordán, Señor Santo, y visualizar Jericó. Así, Señor Santo, como Pedro fue también en una Pascua, Señor, liberado de la cárcel, Señor Santo, que procuraban su muerte, Señor. Hoy, Padre, a levantar la copa, anunciamos, Señor, una nueva etapa para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra casa, para nuestro trabajo, Señor Santo, para nuestra salud. Una nueva etapa, Padre, en el nombre de Jesús, por tu sangre preciosa. Tomemos juntos de la copa. Gracias, Jesús. Dele gracias con su familia. Abrace la familia. Dígale gracias, Jesús. Dígale gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Porque has traído restauración, has traído perdón, has traído sanidad, has traído liberación, Padre. Has traído liberación, Padre.
Gracias, 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 Jesús. Aleluya, Padre. El Cordero Vamos a entonar este canto juntos. Que el Cordero reciba la la recompensa de sus